Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. De toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y estoy caminando desde mi jardín al patio de la escuela, que está al otro lado del jardín. Y cada vez que llego al patio de la escuela me gusta sentir el sonido de la campana tan clásica y típica del colegio, y también el sonido de los niños en el patio, la energía, la vitalidad de la escuela. Y cada vez que entro en la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, dice Gabriela Mistral. Sobre el niño lo hemos comentado otras veces, la urgencia del niño hoy. No se le puede dar respuestas mañana, hay que darle respuestas hoy. Y hay algunas reflexiones y pensamientos de Gabriela Mistral que me gusta compartir con ustedes cuando voy al patio de la escuela. Hoy día voy a leer un fragmento muy cortito donde ella escribe sobre las ventajas de la infancia rural, es decir, la educación que se da en el mundo del campo y no en las grandes ciudades. Ustedes saben que Gabriela Mistral es oriunda del Valle de Elqui, de un pequeño pueblo, y fue criada entre esas montañas mágicas y luminosas de Elqui, en un mundo absolutamente rural, en la oralidad de la ruralidad. Ella dice: entre las razones por las cuales yo no amo las ciudades, se halla esta: la muy vil infancia que regalan a los niños, la paupérrima, la desabrida y también la canallesca infancia que en ellas tienen muchísimas criaturas. Si yo hubiese de volver a nacer en valles de este mundo, con todas las ventajas que me ha dejado para la vida entre urbanos mi ruralismo, yo elegiría no muy diferente cosa de la que tuve entre unas salvajes quijadas de cordillera, una montaña patrona o unas colinas ayudadoras de los juegos, o ese mismo valle de 1 kilómetro de ancho y dividido por la raya del pequeño río como una cabeza femenina. Por conservar sentidos vívidos y hábiles, siquiera hasta los 12 años, a saber distinguir los lugares por los aromas, por conocer uno a uno los semblantes de las estaciones, por estimar las ocupaciones esenciales, que son precisamente las bellas, de los hombres antes de conocerles las suplementarias y groseras, el regar, el podar, el segar, el vendimiar, el ordeñar, el trasquilar, dice Gabriela Mistral. Es decir, para Gabriela Mistral, la educación rural ofrece la ventaja del contacto directo con la naturaleza, el desarrollo, dice, de unos sentidos vívidos y hábiles, y también el ocupar las manos en los oficios fundamentales de la vida rural que se pierden en las grandes ciudades. Gabriela Mistral se ha dicho mucho que era una poetisa espiritual, eso es verdad, una poetisa de alto vuelo, es verdad, pero era una persona con los pies muy puestos en la tierra, y fundamentalmente en la tierra de Elqui, en la tierra del norte chico. Hoy día, aquí en el patio de la escuela, voy a conversar con un profesor que tiene una historia apasionante, la historia de su propia vida y la historia también de lo que él hizo con la disciplina que enseña. Él es Gregorio Martínez Letelier, licenciado en física por la Universidad Católica de Chile,
y profesor del colegio Helen Lee Lassen en Santo Domingo, autor además de un interesantísimo libro de física aplicada para enseñar en los colegios, Física Mente. Gregorio, un gusto de saludarte esta tarde aquí en el patio de la escuela. El gusto es mío. Muchas gracias. Lo que quiero primero que preguntarte, Gregorio, es ¿cómo te interesas? Estudiaste física, que ya es una carrera particular. ¿Cómo te interesas por la pedagogía? ¿De dónde viene tu interés por enseñar la física, que es una materia por lo demás difícil, a los alumnos? Mi interés vino desde pequeño, desde la escuela, que encontraba que la física no era enseñada de una manera que uno pudiera entenderlo. Como tal como decía Gabriela Mistral, desde lo cotidiano, desde cosas que uno vive día a día. La cosa es muy abstracta, muy matemática. Entonces ahí, después de estudiar y de estudiar física, saqué la pedagogía. Y escuchando las revistas tuyas, sobre todo una que me llamó la atención, que leí a don Humberto Giannini. Ah, Humberto Giannini, el filósofo, claro. Cuando habla que la filosofía está domesticada, cuando habla que hay que sacarla a la calle, Claro. entonces yo le escribí un correo a él. Le escribí un correo y me lo respondió. Le dije, profesor, tengo intención de sacar la física a la calle. Y él me dijo, juntémonos. Y justo le dio se estaba recuperando de la enfermedad que le dio. Y a los poquitos meses le dio la neumonía fulminante y murió. Pero la idea mía era sacar la física a situaciones cotidianas. Qué emocionante la historia que me comparte. Me emociona mucho que haya sido una entrevista que yo le hice al gran profesor Giannini, que haya suscitado en ti la idea de llevar esa idea tan bonita de Giannini, de que la filosofía no puede ser domesticada, a la idea de que la física no puede ser domesticada. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de tu libro también, Gregorio, que es lo muy interesante la manera de enseñar física. Lo que me decías recién de esta física que tiene más que ver con la experiencia cotidiana, con lo que está presente en nuestras vidas, me recordó que Nicanor Parra decía, le escuché una vez decir, él era físico, y él decía, la física son caldos de cabeza, o sea, son grandes abstracciones. ¿Ah? Caldos de cabeza, decía Nicanor Parra. Bueno, tú lo que hiciste un poco es bajar la física del Olimpo, para usar la misma imagen de Parra cuando él hablaba de los poetas, bajarla del Olimpo y llevarla a la calle, llevarla a la cotidianeidad. Gregorio, bueno, también la historia tuya como profesor es una historia impresionante, porque tú has tenido dificultades en el habla, en el lenguaje, tienes una discapacidad y sin embargo saliste adelante, te enfrentaste al difícil mundo que es enseñar de la pedagogía, enfrentar cursos, alumnos, estudiaste física, o sea, realmente es una hazaña la que hiciste. ¿De dónde sacaste esa fuerza tan potente, digamos, de que tu impedimento, tu discapacidad no te impidiera avanzar en la vida y hacer proyectos tan interesantes como este de la física, tu trabajo en pedagogía, etcétera, etcétera? Mi familia y principalmente mi mamá. De hecho, el libro yo no pensé que lo iba a sacar. Empecé a tener problemas para mí
Y de repente una profesora de la universidad me dijo, esto da para un libro. Entonces yo recién ahí empecé a trabajar en el libro. Pero yo antes yo salí del colegio, entré a la universidad, tomé mi ramo, fui el primer alumno que fue a estar sin la mamá a clases. Y saqué la pedagogía, la licenciatura primero, en física. Y después saqué la pedagogía y después hice 2 diplomas más, uno en riesgo de desastre y otro en educación inclusiva. Bueno, la historia que Pero estamos escuchando de Gregorio es bien impresionante porque me imagino que la física es una carrera exigente, muy exigente por lo que he sabido, y tú tuviste que tomar cada uno de esos ramos, bueno, tenés que tener los apuntes, ir a las clases y sobrepasar las dificultades que tienen todos los alumnos de física, pero además tú tuviste que vencer tus propios límites. O sea, fue realmente, como yo decía al comienzo, una maravillosa hazaña ejemplar la que tú hiciste para sacar adelante tu carrera de física. Pero no te conformaste con eso, sino que además escribiste este libro que se llama Físicamente. Pero antes de hablar del libro, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú, a ver, ¿por qué crees tú que le es tan difícil la física a la mayoría de los alumnos? ¿Por qué muchos alumnos se quejan, incluso mis hijos, del ramo de la física, que les cuesta, salvo los que tienen habilidades más matemáticas? ¿Por qué es tan difícil la física en general para nuestros alumnos? yo creo que por lo mismo, porque te toma la física como una parte de la matemática. Mm. Entonces, te aparece más cálculo y no se estudia lo que se debe estudiar, que es el fenómeno, lo que aparece, la importancia después cálculo de matemática. Pero la importancia que yo rescato de este libro, volver a la pregunta del estilo de los grandes filósofos griegos, porque los profesores le entregaban una fórmula a los estudiantes para que calculen, pero no lo hacen pensar. Los estudiantes no saben qué está calculando. Claro, están calculando, en el fondo lo que tú estás diciendo, están enfrentados como a las abstracciones, están enfrentados a las matemáticas, pero no están enfrentados a ver, a eso que hace fascinante la física, que es que la física describe fenómenos y hechos que ocurren en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Tal vez sería bueno dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos dar de eso, Gregorio, de que la física está tan relacionada con nuestra propia vida, con lo que vemos todos los días? Por ejemplo, eh, eh, en, no sé, cuando llueve, eh, dice que los autos anden más despacio. Eso es porque disminuye el roce, por eso se resbala. Y esa es una privación física. Incluso, ¿o por qué los autos, los jeeps, cuando se meten a la playa, hay que sacarle aire? Claro, hay que sacarle aire a los neumáticos cuando se meten los jeeps en la playa, claro. Claro, esta es una privación física, porque al sacarle el aire aumenta más el área, entonces impide que se entierre. O
¿O por Claro. qué la clave termina en puta? Te afinas esto pura pregunta filosófica. Eh, Estoy conversando con Gregorio Martínez Letelier, licenciado en Física de la Universidad Católica de Chile, profesor del Colegio Helen Lee Lassen en Santo Domingo. Una historia muy potente de alguien que superó sus propias limitaciones, que se convirtió en físico, se convirtió en profesor, pero no solo eso, sino que también a partir de esta idea que nos explicó al comienzo de la filosofía domesticada de Humberto Giannini, él llegó a la idea de la física domesticada. Eh, Finalmente, ¿qué es la física domesticada, según tú, Gregorio? Para mí, la física domesticada es el típico problema físico donde los, los datos no concuerdan con la realidad. Entonces, tienen como objetivo que el estudiante aplique la fórmula y llegue a un resultado. Pero este resultado no tiene sentido en la vida real. Claro, está Entonces, desligada de la vida real. ¿Cómo llegaste tú a interesarte por la física? ¿Qué es lo que te llevó a enamorarte de la física de alguna manera, Gregorio? a mí en el colegio me gustaban los problemas, me gustaba llegar, trabajar con fórmulas, llegar de una fórmula a otra. Eh, mm, Porque yo veía algo en la física que no sabía qué era, pero sabía que me gustaba. Y después, cuando llegué yo a filosofía, ahí me enamoré de la filosofía. De hecho, Ajá. yo quería estudiar filosofía. ¿Y por Y qué no preferiste la tenía física? Perdón, Gregorio. ¿Y por qué preferiste la física a la filosofía entonces? porque, porque la filosofía me exigía mayor lectura. Y a mí Ujú. me cuesta leer mucho. Y en cambio Entonces, me imagino que tienes más facilidad para la física, de tener buenas habilidades matemáticas, ¿no? sí, como es menos lectura y es más aprenderte cosas de memoria para poder entender fórmulas y eso, es más fácil que leerte no sé, los diálogos de Platón, y en Claro, una semana otra. lógico. Oye, Gregorio, y cuéntame una cosa. A ver, esta manera tuya de enseñar la física a través de ejemplos de la vida cotidiana, de acercar los fenómenos físicos, de privilegiar esa descripción de los fenómenos físicos por sobre la abstracción y los números. eh, ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa con los alumnos cuando se les enseña la física así? ¿Cómo ves tú? ¿Qué pasa con los alumnos? Los estudiantes me pasaron curioso porque me preguntan dónde está la fórmula, los datos, se desconectan. Se Y desconciertan los alumnos, claro. me cuesta mucho aplicarlo porque ellos están acostumbrados a la matemática. Ajá, Entonces, cuando te ven a ver, ver enfrentado problemas como el problema número 4 del libro, que es de un elefante, que un auto va para un lado y al otro. Entonces, este tipo de problemas que yo solamente le pido que estudien el fenómeno, no que saquen el cálculo, entonces los desconcierta.
Estoy hablando con Gregorio Martínez, caminando esta tarde aquí en el patio de la escuela, junto al jardín, licenciado en física, profesor del colegio Helen Lilasen en Santo Domingo. Entiendo que tú tuviste un contacto, conociste o has estudiado un físico argentino que te marcó o que es como un referente para ti. Me gustaría que me hablaras de ese físico y qué aprendiste de él. El profesor Alberto Rojo, tío, en pandemia, cuando tuve clase con profesor de Córdoba, que conocía a Alberto Rojo, y yo tenía un libro de él. Y ahí lo contacté y nos pusimos a hablar de física, a ver los videos que había hecho él. Y ahí compartimos experiencia y yo le pedí si podía hacerme Facebook. Y me dijo, acá está, me dijo, porque en verdad él es el que lleva también la física a la calle. De hecho, yo también acá en Chile y quería la idea de hacer videos como hacer física cuarentena o física. Tengo un canal de YouTube. Ya. Entonces, entonces ahí me motivó más a hacer este libro. Gregorio, entiendo que estás pensando a lo mejor en dejar la sala de clase y dedicarte a algo distinto, pero en relación a lo mismo, a la física. ¿Cuáles son los planes tuyos después de todo lo que has hecho, que ha sido bien impresionante, tanto con el propio esfuerzo personal, de haber terminado la carrera, de haber sacado adelante, como dije, pedagogía, de haber publicado este libro, de estar trabajando en esto, siempre aceptando nuevos desafíos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿En qué estás pensando? Me imagino que no debe ser fácil tampoco, para ningún profesor es fácil hoy día enseñar, ¿no? Al alumnado de hoy es más difícil enseñarlo, lo que yo entiendo. Yo de que hacer clases en colegio hace años. Que sí, sobre todo para mí, que me cuesta más hacerlo callar. No puedo levantar mucho la voz. Entonces Claro. me es más complicado. Ahora todavía tengo problemas para hacer otro libro que quiero. Pero este no con problemas, no. Son situaciones, son cuentos cortitos de física también. Y Son además, cuentos, perdón, Gregorio, son cuentos que tienen como motivo temas de la física. ¿Ah? claro, por ejemplo, no tengo una persona discapacitada que le cuesta sacar una taza de microondas. ¿Cómo le puedo ayudar desde la física? Es decir, ayudar a alguien que tenga una discapacidad y ver cómo con algún conocimiento físico eso podría ayudarla en su cotidianeidad, ¿no? Justamente, siempre apuntando a lo cotidiano. Desde luego. Gregorio, de verdad yo te quiero felicitar por esta tarea gigante que has hecho como educador, como formador, el hecho de, en vez de dedicarte solo a la física, tratar de llevar la física primero a los jóvenes, venciendo las dificultades de la discapacidad que tú tienes, saliendo adelante en tu estudio y además sacando este libro y haciendo esta interesantísima acercar la física a la vida cotidiana, como debieran hacerlo todos los profesores con todas las asignaturas. Yo te quiero agradecer esta conversación, esta caminata que hemos tenido juntos aquí esta tarde en el patio de la escuela, y te mando un abrazo muy grande a ti y a toda la comunidad del colegio donde estás trabajando, el colegio Helen Lilasen en Santo Domingo. Muchas gracias a ustedes por todo. Un gran abrazo desde acá, desde el patio de la escuela, desde el jardín. Recordarle a todos nuestros queridos radiovidentes que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval,
todas las semanas conversamos con profesores e innovadores en educación como Gregorio Martínez, que nos ha contado esta aventura de acercar la física, de bajarla del Olimpo, de sacarla del mundo lejano de las abstracciones y simplemente los números, que a veces lo que aleja a los estudiantes, y llevarla a lo cotidiano, cosas tan simples como preguntarse, por ejemplo, eso lo leí en una entrevista que dio Gregorio a un medio, ¿por qué los tacos agujas le producen dolor en los pies a las mujeres? La física tiene una explicación a eso. ¿O por qué las manillas de las puertas están ubicadas en la orilla de la manilla? Bueno, son algunos de los temas que Gregorio ha planteado en su libro Físicamente, que yo creo que abre posibilidades y puertas a aquellos que tienen que enseñar física, que no es fácil. Muchas gracias, Gregorio, nuevamente. Un abrazo grande, un gusto haberte conocido y conversado contigo esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera del jardín a las 8 de la tarde en Pauta y pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.